Muy bienvenidas, bienvenidos nuevamente a este lindo espacio que tiene la Defensoría del Pueblo aquí en la Feria del Libro. Gracias por acompañarnos. Vamos a empezar una nueva charla, un nuevo encuentro aquí en este stand. En este caso vamos a abordar los desafíos y los problemas potenciales de la automatización del Estado. Para eso tenemos la compañía de Mariana Heredia, que ella es socióloga, especialista en sociología de las élites y sociología histórica de la Argentina reciente. Es doctora en sociología por la Universidad de Ciencias Sociales de París y actualmente, además, es investigadora independiente del CONICET en la Escuela Interdisciplinaria de Altos Estudios Sociales, donde también ella se desempeña como directora de la maestría de sociología económica, bien digo, docente de grado y posgrado, además es profesora en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad de San Andrés. Publicó numerosos artículos en revistas nacionales y extranjeras, así como los libros, y acá me van a permitir la licencia del francés, ¿A quoi sert un économiste? ¿Está bien dicho? Cuando los economistas alcanzaron el poder, es del año 2015, el 99 contra el 1%, y qué puede y qué no puede el Estado ante la emergencia, ambos publicados en el año 2002. Mariana, bienvenida y gracias por acompañarnos en esta charla. Bueno, ¿cómo observaste el tema a través de tu investigación? Bueno, muchas gracias Diego y muchas gracias a la Defensoría por la invitación. La verdad que tenemos pocos espacios para reflexionar en este contexto tan sombrío, por momentos tan angustiantes, ¿no? Donde nos preguntamos cuánto la Argentina en el futuro más o menos inmediato va a poder resolver los problemas que nos angustian. Y como decían seguramente Gabriel Bomaro y Natalia Arovetti ayer, hay algo de ese escenario convulsionado que es propicio para los discursos más emotivos, ¿no? A veces los más radicalizados, y eso encubre aquello que fuimos capaces de hacer, aquello que podemos aprender del pasado para recuperar lo que se hizo bien y para no cometer los mismos errores. Parte de nuestra angustia, de nuestro malestar, tiene que ver con que venimos saliendo de una situación traumática. Vivimos 2 años bajo una pandemia que exigió a los gobiernos del mundo medidas muy drásticas, como fue recluirnos en nuestras casas, impedirnos que desarrolláramos las actividades cotidianas que nos permitían sobrevivir. Y en ese contexto crítico, el Estado argentino, como otros estados, se sirvió mucho de las nuevas tecnologías para poder llegar a sus ciudadanos, para informarlos, para identificar sus necesidades, para asistirlos. Entonces, en este contexto donde se mezcla nuestro deslumbramiento un poco pavoroso por el avance de las tecnologías y nuestra dificultad a veces de comprenderlas, a la vez nuestro reclamo frente a un Estado que tiene tantas deudas pendientes y que la Defensoría contribuye a que los derechos se conozcan y se hagan cumplir, me parece muy oportuno y estoy muy agradecida por esta invitación para que reflexionemos colectivamente sobre la base de una investigación muy reciente sobre qué pasó en la Argentina en esos años. Bueno, vamos a empezar con la primera pregunta, ya abordando directamente el tema. ¿Qué se evidenció en este estudio que vos hiciste sobre potencialidades y limitaciones del Estado? Bien, muchas veces cuando se estudia el Estado se estudia solo la ley, ¿no? Aquello que está grabado en los decretos, en las resoluciones. De hecho, confiamos muchas veces en que cambiando las reglas o cambiando algunas de las herramientas estatales vamos a poder resolver los problemas de los argentinos. Y en este caso, efectivamente, muy rápido, después de que se identificaron los primeros casos de coronavirus en la Argentina, muy rápido después de que se decretó el aislamiento obligatorio, el Estado argentino adoptó entre fines de marzo y principios de abril, la decisión de asistir a las empresas a través de la asistencia al trabajo y la producción, el ATP, algunos lo recordarán, y a los hogares a través del ingreso familiar de emergencia, el IFE. Y la verdad es que la capacidad del Estado de alcanzar a esas unidades domésticas y productivas en problemas fue rapidísima, porque ya a fines de abril muchas empresas, trabajadores y hogares estaban cobrando esa asistencia. Hablamos de 9 millones de personas que cobraron el IFE en la primera ronda, 2,5 millones de trabajadores, casi 500 empresas en los distintos formatos del ATP, con una gran creatividad, porque en parte las necesidades tenían que ver con la particularidad de las exigencias de las pandemias, ¿no? Algunas actividades
como la producción de alimentos o en la atención hospitalaria estaban trabajando más intensamente que nunca, mientras otros, como las actividades turísticas o los servicios personales de belleza, estaban completamente interrumpidos. Entonces, el Estado pudo, en ese contexto, coordinando desde el centro del país, desde la presidencia y un equipo acotado de funcionarios, delimitar cuáles eran los sectores más vulnerables, informarles sobre la necesidad de que se empadronaran y solicitaran ayuda, evaluar esa magnitud millonaria de solicitudes a través de sus plataformas, llegar a algunas decisiones y luego implementar, ¿no?, a través de las cuentas bancarias o incluso del correo, la transferencia de ingresos a esos sectores. La celeridad, la creatividad, la masividad de esa ayuda fue simplemente sorprendente y supuso movilizar de manera novedosa un montón de información y de equipamiento técnico que el Estado tenía y hasta ese momento no había usado. Básicamente la información de la que disponían el ANSES, con los registros de los hogares, la cantidad de matrimonios, de niños, ¿no?, de familias que ya contaban en algunos casos con alguna asistencia pública, las bases de datos de la AFIP, ¿no?, donde las empresas se registran con cierta actividad, con cierta cantidad de trabajadores, con cierta nomenclatura para denominar lo que hace. Entonces el Estado movilizó todo eso, recibió las solicitudes y a partir de eso ofreció, digamos, una ayuda. En el caso del IFE fueron solo 3 rondas, podemos conversar después por qué fueron tan pocas y tan masivas. En el caso de la ayuda a las empresas y los trabajadores fueron 9, fueron mucho más, llegaron hasta finales del 2020 y fueron mucho más quirúrgicas en el sentido de que como la AFIP podía ir monitoreando los niveles de facturación de las empresas, podía ir decidiendo cuáles de ellas merecían seguir recibiendo ayuda y cuáles en cambio tenían que ser excluidas de ese soporte público. Hablaste de plataformas, hablaste sobre plataformas de ayuda y inmediatamente se dispara una pregunta. ¿Estas plataformas reemplazaron a los punteros políticos, esa cosa tan propia que tiene la política argentina? Bien, de algún modo de lo que hablamos es de la política asistencial, ¿no? Frente a una situación crítica, cómo el Estado sale a socorrer. Desafortunadamente las condiciones críticas no son nuevas en la Argentina, ¿no? La gran deuda de la democracia es que tenemos un núcleo duro de argentinos, de hogares, que no logran alcanzar condiciones mínimas de subsistencia o de vida digna. Y efectivamente, como decís, una parte de esa ayuda desde la democracia para acá, primero con el Plan Alimentario Nacional que implementó Raúl Alfonsín y después con otros mecanismos como son los comedores y merenderos, como son los planes a distintas cooperativas de trabajo, han estado mediados, muchos de ellos, a través de punteros políticos de la Iglesia Católica, ¿no?, de referentes barriales, vinculados o no vinculados con los partidos políticos. Y eso genera mucha suspicacia, ¿no? La política de los pobres, cuánto que esté mediado por punteros políticos tergiversa o reorienta, ¿no?, la justicia de la acción. Algo parecido ocurre también con la ayuda a las empresas, puesto que muchos de los subsidios que se dan a algunos sectores, pensemos las empresas industriales de algunos sectores del país que cuentan con exenciones impositivas o con subvenciones a sus importaciones o sus exportaciones, ¿no? También eso genera suspicacia sobre cuánto las asociaciones empresarias intervienen y entonces conducen en un sentido, sesgan en un sentido u otro la ayuda estatal. Entonces, una de las grandes esperanzas que uno puede depositar en estas nuevas plataformas es que traduzcan de manera perfecta, ¿no?, la ley en experiencias, ¿no? Aquello que estipula lo que es justo y lo que no es justo distribuir con la experiencia de aquellos que necesitan o no necesitan recibir esa ayuda. En parte es cierto que las plataformas lograron desterritorializar la ayuda, en el sentido de que poco importaba si un hogar de Quitilipe en el medio del Chaco o de San Rafael en Mendoza o de La Matanza completaban acompañados sobre ese formulario, tenían la misma chance, ¿no?, de obtener
digamos, el ingreso familiar de emergencia si calificaban para él. Lo mismo los pequeños talleres distribuidos en distintas partes del territorio. Pero sería muy apresurado decir que las plataformas tecnológicas reemplazan o eliminan la intervención humana. Y conocerla mejor, que es lo que nos permitió esta investigación, que hicimos 150 investigadores distribuidos en distintas regiones del país, entrevistando empresarios, familias de distintos niveles socioeconómicos, algunas empobrecidas, otras ya pobres, desgraciadamente antes de la pandemia, fue ver cómo habían intervenido, ¿no?, los soportes tecnológicos y las ayudas interpersonales en esta situación crítica. Y lo hicieron de manera diferente según cuál era el interlocutor, ¿no? Para las familias más carenciadas, contar simplemente con un teléfono, con una computadora, con conexión y con el saber para poder completar la información no puede darse por descontado, ¿no? Cualquier política pública que intente llegar a esos sectores a partir de estas plataformas tiene que saber que tiene que poner acompañantes, ¿no?, que los asistan en esa tarea. De hecho, había imágenes muy lindas como parroquias que ponían un mostrador con una computadora y la gente se alineaba en fila y le iba llevando el documento y le iba explicando, ¿no es cierto?, al asistente social, a la maestra que se ofrecía cómo cargar esos datos, ¿no? O la maestra del barrio que conocía a las familias que podían necesitarlo y entonces les iba a tocar el timbre, les insistía con que existía esta posibilidad para que se inscriban. Entonces, efectivamente, la asociatividad fue, en los medios más carenciados, una puerta indispensable de acceso a las nuevas tecnologías y al empadronamiento, como lo fue también cuando había problemas, ¿no? Cuando la familia hacía ese pedido y el pedido le era rechazado. Entonces ahí estaba el asistente social para tratar de ver cuál había sido el problema, para poder, conversando con la plataforma en sus distintas formas más personales o más automáticas, establecer correcciones, como que por ejemplo el marido ya no estaba y entonces ya no estaba ese ingreso y entonces la familia necesitaba que esa ayuda estatal llegara. Ese por el lado de los sectores más carenciados. Por el lado de las empresas, lo que fue fundamental a la hora de manipular, digamos, en todo caso interactuar con la plataforma, fueron los contadores, fueron aquellos que ya de antes de la pandemia estaban acostumbrados a cargar los datos de facturación, a cargar un trabajador nuevo, ¿no? A interpretar las leyes que establece el Estado y los beneficios o sanciones que estipula. Entonces, esos profesionales que están informados en red, ¿no?, que podían como contarle a sus clientes cómo hacer, fueron fundamentales. Pero también lo fueron las asociaciones empresarias y los sindicatos. ¿Por qué? Porque un problema de la acción estatal que precede y persiste con las plataformas es la rigidez de sus categorías. El Estado necesita anclarse en alguna visibilidad sobre aquellos sujetos a los que intenta alcanzar. Y en algún punto el Estado tenía un conjunto de informaciones que eran como una foto congelada. Entonces, por ejemplo, tenía una familia compuesta por 2 miembros y sus hijos antes de la pandemia. Cuando llega la pandemia, cree que esa familia sigue igual de compuesta, cuando en realidad por ahí se habían separado los cónyuges y esa familia había quedado sin su perceptor principal y entonces necesitaba contar con ese ingreso, ¿no? Lo que ocurrió mucho y que se admitieron los certificados de divorcio o de separación para habilitar el cobro del IVA. Pero algo también así ocurría con las empresas, que de repente aparecían categorizadas de un modo que las excluía del beneficio cuando en realidad lo necesitaban. Les pongo 2 ejemplos. El sistema de salud quedó excluido del cobro del ATP porque se consideraba que iba a estar trabajando a fondo. Ahora, el sistema de salud tiene una diversidad de especialidades. Entonces, mientras los médicos clínicos, los epidemiólogos, los hospitales estaban desbordados de tarea, los dermatólogos, ¿no?, o los que hacen ciertos estudios por imágenes no podían, estaba prohibido que desarrollaran sus actividades porque suponían un contacto demasiado estrecho que podía agudizar la expansión del virus. Entonces, parte de los representantes sectoriales de ese sector pujaron ante las autoridades para que pudieran incluirse dentro del ATP y contar con ese beneficio. Otro eran las cervecerías. Las cervezas son un producto alimenticio, con lo cual estaban habilitadas a trabajar, así que no podían cobrar el ATP. Claro, pero dentro del mundo cervecero están las grandes compañías casi monopólicas y las pequeñas cervecerías artesanales que venden
sus productos en los bares. Y entonces, como los bares estaban cerrados, las cervecerías artesanales se venían todas a pique. Entonces, a partir de la asociación de los pequeños cerveceros artesanales, lograron, digamos, esos empresarios ser reconocidos y poder contar con ese beneficio que les permitió de hecho sobrevivir. Lo mismo ocurría en algunas empresas donde los empresarios no habían pedido el ATP y de repente tenían un montón de trabajadores que no cobraban nada. Entonces ahí estaban los grandes sindicatos pidiendo, ¿no?, exigiendo a las patronales que le pagaran la otra parte, que no era la que pagaba el Estado, o que pidieran al Estado esa parte que tenía que reconocerles el salario. Entonces, es decir, hubo algo de esa intervención humana que resultó fundamental para que las categorías se ajustaran, para que el Estado viera mejor, ¿no?, para que pudiera ser más justo, ¿no?, en previsiones que en un primer momento no podía haber tenido porque el cambio era muy profundo y estaba en movimiento. Mariana, hablaste del inicio de las plataformas, de cómo se inició este procedimiento nuevo. Hablaste del presente también. Bueno, ¿cuáles son los desafíos a futuro que se presentan? Les pasará a todos con la relación que tenemos con la tecnología, que sentimos que va mucho más rápido que nuestra reflexión o nuestra posibilidad de controlar esos dispositivos. Y eso también pasa con el Estado, ¿no? De repente hay un montón de dispositivos técnicos e institucionales que se fueron instalando. La pandemia supuso un gran salto, ¿no es cierto?, en la integración digital que esos dispositivos trajeron, y hay mucho menos capacidad para reflexionar sobre cómo controlarlos. Entonces me parece que, yo me anotaba por acá, que muchos de los problemas que resolvieron las plataformas generaron otros problemas, ¿no? Uno de los problemas que generaron fue que, si bien el Estado pudo comunicarse a través de sus redes a distancia con los ciudadanos para explicarles lo que estaba ocurriendo, para explicarles que había formas de ayuda disponibles, el Estado ya no controla como en el pasado lo hacía las radios y las televisiones públicas. Entonces no es el único enunciador de las redes. Hay una especie de cacofonía donde hay muchos mensajes compitiendo a la vez, y hay una gran dificultad para que la ciudadanía jerarquice esa información y pueda confiar más en una que en otra. Entonces diría, uno de los desafíos, ¿no?, un poco en relación con lo que decían seguramente Gabriel y Natalia ayer, es cómo establecer algún orden dentro de ese magma de información y de mensajes, donde la voz pública tenga una confiabilidad, una llegada, ¿no?, que sea otra vez fuerte. La otra es la rigidez de estas categorías y lo que anuncian, digamos, muchos investigadores en el mundo, ¿no?, cómo los algoritmos toman decisiones, a quién le correspondía, a quién no le correspondía, quién queda dentro, quién queda afuera. ¿Quién es el que programa esa matrix? ¿Sobre la base de qué información? ¿Con qué posibilidad de establecer críticas, ajustes? En el caso del IFE y el ATP, hay que decirlo, hubo por un lado una decisión de ser muy generosos y unas condiciones muy restrictivas para establecer ajustes, como era el aislamiento, ¿no? Uno puede esperar que el uso de plataformas en el futuro tenga también colaboraciones humanas que permitan calibrar de manera más ajustada, ¿no?, más justa las categorías sobre las cuales se asientan las decisiones estatales. Pero en todo caso la rigidez es otra de las preocupaciones importantes. La otra cuestión, decíamos, es el monitoreo. El IFE solo pudo tener 3 rondas porque fue muy generoso, pero porque era una bolsa de gatos. Casi todo el que pidió el IFE lo consiguió. Y como el Estado no tenía mucha información para cruzar y para perfeccionar su manera de ver a los hogares, tuvo que decidir a todo o nada. Se daba una ronda a los 9 millones o no se daba nada. En el caso del ATP, el Estado tenía mucho más información, podía monitorear en términos casi reales, ¿no?, la facturación de las empresas, entonces pudo actuar de manera mucho más quirúrgica, mucho más cuidadosa. Ahora, esa actuación quirúrgica tiene como contrapartida el control. Quién y cómo usa esa información y cuánto es tan bueno que nos conozca, ¿no? Hoy no es un problema que compromete solo al Estado, sino que sin duda compromete sobre todo a las grandes plataformas privadas como Facebook, ¿no?, WhatsApp, Microsoft, en fin, todas aquellas que median nuestras relaciones. Y la otra cuestión es que la gran fortaleza de las plataformas es que permiten un control muy centralizado, ¿no? Son criaturas ubicuas, ¿no?, que están en cada uno de nuestros teléfonos, pero a la vez tienen, ¿no?, un comando central, sea el dueño de la empresa o sea en este caso la autoridad presidencial. Bueno,
cuánto eso nos va en contra también de la democracia, de la posibilidad, primero, de que otros poderes, otras empresas existan, proliferen, repartan un poco ese poder, ¿no? Y ese negocio, y a la vez participen de una manera que limite el poder de esos decisores centrales, ¿no? Y es paradójico porque a la vez que se centraliza el poder, se vuelve más opaca la responsabilidad, ¿no? ¿Quién tenía la culpa? El que escribió la norma, el que armó la Matrix, el que tenía la información en la FIP y la ANSES, ¿no? Ahí hay algo de las problemáticas de la democracia que tienen que ver con que quede claro quién es responsable de qué y tiene que dar cuenta por aquello que hace. Y una última cuestión que me parece muy importante también, que es que el Estado argentino atesoró mucha información de las empresas, de las personas, de las familias, pero no necesariamente, como explicita un documento de Fundar que les recomiendo si quieren mirarlo, no necesariamente fue tan eficaz para proteger esos datos. Entonces se han dado muchos casos de hackeos, ¿no? de filtración de información, que es algo muy peligroso, no solamente porque, digamos, nuestros datos pueden estar circulando y siendo vendidos y comprados por ahí, sino porque hace que muchos de quienes tienen suspicacias para decirle al Estado información sensible, pienso por ejemplo en los grandes contribuyentes, tengan una razón más para no hacerlo, ¿no? El problema de América Latina, y persiste y sobrevive en el mundo de las plataformas, es que hay una distancia importante entre la ley y la norma, ¿no? No necesariamente quienes deberían pagar impuestos, quienes tienen legalizados a sus trabajadores, y si se generan suspicacias sobre el modo en que se manejan y se usan esos datos, esa distancia puede seguir siendo igual de importante o incluso más. Entonces, cuidar la información, controlarla democráticamente, ¿no? Explicitar quiénes son responsables de qué y para qué, me parece que es alguno de los desafíos que deja las plataformas, pero como una forma más de la acción política en democracia. Bueno, Mariana, la verdad que bárbara tu charla. Quiero abrir el espacio de debate, si me permitís, si tenemos alguna pregunta. Si no, bueno, les voy a agradecer su presencia aquí en el stand de la Defensoría. Muchas gracias por acompañarnos. Y a vos, Mariana, por esta charla muy técnica, pero que la llevaste hacia un lugar que puede entender cualquiera de nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias.